Perdón, yo creo que contextualicemos, no estamos consensuando artículos. O sea, no estamos consensuando articulados en este momento. Lo que estamos haciendo es que se transparente la opinión por escrito del gobierno, se supone avanzada con respecto a su primera propuesta, más la opinión colegiada nuestra, que es un paso que nosotros estamos dando y que no lo habíamos dado hasta el momento. ¿Me entiendo? O sea, ya tenemos opinión colegiada, por ejemplo, si iniciamos esta tarde, si iniciamos la discusión, ya tenemos la opinión colegiada de un artículo y lo vamos a tirar a la pantalla lo mismo que ustedes. Si no hay acuerdo, no importa, en algún momento veremos cómo consensuamos eso. ¿Ya? Pero también destraba la discusión en el sentido de que incluso aparecen conceptos acá, de repente que nadie, no sé si existirán en la Luna, pero al menos acá no existen, y esa es la idea de parte nuestra, de elevar el nivel y el estándar de esta discusión. Allá, por favor. Eric Correa, Ministerio de Economía. Un aspecto metodológico, recogiendo lo que ha sido la propuesta que ha explicado recién don Marcial. A nosotros nos parece magnífico en el fondo que ustedes puedan tener esa instancia previa de debate y de consenso interno, porque de una u otra manera efectivamente va a agilizar el debate desde el momento que ustedes ya están aunando alguna postura. Pero me parece que efectivamente ese trabajo va a ser mejor en la medida de que tengamos claro hoy día cuál va a ser la tabla de mañana, de tal manera que podamos tener ese trabajo guiado en respecto a cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar. En ese sentido, la propuesta sería que brevemente hiciéramos esa tabla para mañana, quedara claro que esos son los puntos que ustedes van a consensuar, y en la tarde, una vez iniciado el trabajo de toda la mesa, tratáramos precisamente esos puntos que ya tenemos previamente acordados. Es una moción de orden para que el día de mañana sea más productivo. No sé qué les parece, que ahora establezcan una tabla, los puntos que ustedes van a trabajar mañana y después poder ampliar la discusión. Es una propuesta. Puede ser más productiva, puede ser más ordenada. Sí, Iván Chauquelaf de Sexpress. Yo tengo una duda respecto de la relatoría. Yo en un principio entendí que las actas o el audio se iba a reducir a un acta y que esa iba a ser el acta oficial de la mesa. Entonces quería preguntar si es que la relatoría pretende reemplazar a esa acta o van a ser complementarias, porque muchas veces las opiniones que uno puede emitir pueden ser recepcionadas por la persona que está tomando apuntes de una manera instantánea actualmente en esta reunión y a lo mejor se pueden malentender algunos dichos de las personas que estamos emitiendo alguna opinión, y sería bueno tener la posibilidad de contrastar después los audios y especificar si es que hay algún error en la toma del acta que se hace de manera simultánea con el transcurso de la reunión. Me parece que un buen mecanismo de aseguramiento, asegurar, digamos, que sea fidedigno lo que está registrado con lo que en audio, con lo que está transcrito, que se refleje. Me parece que un buen mecanismo de aseguramiento. No sé qué les parece. Sí, qué bueno que le parezca un buen mecanismo. Yo creo que una cosa no anula la otra. Por supuesto. Al contrario, se complementan, pero lo que en sí va a recoger el avance no va a ser el audio, sino que va a ser lo que estemos tirando en la pantalla. Me parece. Sí, es un mecanismo que complementa y ayuda. Entonces, tomando la sugerencia, tendríamos que ponernos de acuerdo en la tabla de mañana, ¿les parece? Aquí alguien sobre lo mismo, sobre la moción de orden que plantea, yo creo que el mismo reglamento nos da una buena pauta. Todavía no terminamos de discutir las disposiciones generales. O sea, si queremos tener un ordenamiento lógico, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado también como por escrito en la propuesta, que ya es un aporte por escrito, o sea, ya es una opinión concreta. ¿Ya? O sea, no, por favor, también quisiera planteárselo al gobierno, no desvaloricen las propuestas porque da la impresión de repente que volvimos a discutir solo sobre su propuesta. Y aquí hay varias propuestas que ya se entregaron por escrito que reflejan una opinión objetiva de todos los pueblos que participaron y que están en esta mesa, primera cosa. Por lo tanto, el orden lógico nos debiera llevar a discutir las disposiciones generales. Si somos capaces de aventurar algo más, está instalado ahí
después en los titulares que aparecen, ¿ya? Y ahí tenemos, yo creo que en las disposiciones generales hemos debatido bastante, pero no se ve ningún producto real de ese debate. Y son varios artículos. Tenemos el objeto, tenemos la consulta, tenemos la participación, llegamos a los órganos de aplicación. Tenemos que debatir sobre pueblos indígenas o sujetos, porque hay que ir entendiendo la integralidad, digamos, de la discusión, por lo menos por titulares. Y en ese sentido las disposiciones generales no se han agotado, y si no, muéstrennos cuáles son los grandes avances, porque ustedes dicen, hemos avanzado, tenemos esto, pero lo que hemos avanzado, de acuerdo a ustedes, es derecho, es deber, es pueblo interesado. Pero resulta que eso no es avance, eso es aceptar la obligación que el Estado tiene con respecto al tratado internacional en discusión. O sea, yo creo que en ese sentido, los avances, visualicemos los avances, por eso es que planteamos la relatoría, para visualizar si tenemos avance o no, y si no, volvamos a debatir entonces lo que no estamos de acuerdo. Bien, aquí había una... A ver, solamente dos cosas. Nosotros estamos de acuerdo en la relatoría, ya insistimos en ese tema, ¿cierto? Ya lo conversamos. Ahora, solamente una duda práctica, no por polemizar, pero es, primero, nosotros sí creemos que han habido avances. Sí creemos que es un avance, por lo menos el gobierno, respecto a la propuesta de agosto, la propuesta actual, hay derecho y nosotros no tenemos ningún problema en ir poniéndolo en la relatoría, ¿cierto? Todos estos términos. Ahora, adicionalmente, solamente para que, no con el ánimo de polarizar, pero para entender bien, la relatoría está, ¿cierto? Va a estar llevada por la señora Cecilia Flores y por la señora, por la señorita Stephanie Sáez. Entonces, existe también una tercera persona que está ahí, es importante transparentar la situación. Yo no tengo ningún inconveniente con que esté, pero también es importante, ya que hay una tercera persona ahí, poder indicar por qué está ahí, ¿cierto? Y posteriormente nos pongamos a trabajar. Adicionalmente, hay un tema importante. Las disposiciones generales de los diversos documentos son distintas, por eso es que lo que plantea Eric del Ministerio de Economía es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los temas a tratar, porque los diversos documentos no tienen los mismos conceptos como disposiciones generales. Ahora, si las disposiciones generales nos ponemos de acuerdo en los conceptos, comencemos a trabajarlo de inmediato. Muy bien, entonces se pidió, ¿no es cierto? Hay una petición de la mesa de don Matías. Yo creo que para ser práctico lo que estamos planteando, vamos directo al grano. Nosotros tenemos una propuesta sobre el artículo que quedó pendiente, que estábamos discutiendo antes del almuerzo. ¿Quién? El artículo sobre la participación. Samuel Melinado tiene... Órgano de la Administración del Estado. Ese sería el... Ok. ¿Escuchamos entonces? ¿Quién pidió la palabra? ¿Escuchamos la propuesta? Sí. Por favor, el micrófono. El técnico me dijo que se podía hablar no tan cerca, que tenía muy buena captación, así que... De acuerdo. Exacto. Bueno, buenas tardes por la segunda parte de este día. Bueno, con respecto a la conversación y el diálogo que se establecía durante la mañana, aquí tenemos la fundamentación de los pueblos con respecto a lo que está en cuestión. Con respecto a la postura de gobierno a que no se puede regular mediante decreto la consulta y participación que vincula normativamente a las municipalidades, decimos lo siguiente. Existen argumentos materiales y formales para decir que esa postura de alguna forma es incorrecta. Primero, está el argumento material. Consideramos que la participación de las comunidades locales a la que se refiere el artículo 118 de la Constitución y consecuentemente la Ley Orgánica de Municipalidades no es la misma participación a la que se refiere el Convenio 169. ¿Por qué? Porque las normas del Estado chileno no contemplaban mecanismos especiales de participación indígena
y esto es porque los pueblos indígenas son un sujeto colectivo de derecho que han sido sistemáticamente discriminados, y la participación indígena, como señaló el relator James Anaya, es una forma de ejercicio de libre determinación de los pueblos. La consulta y participación entregan a los pueblos indígenas una posibilidad que no existía anteriormente. De allí que no se puede expirar esa participación ciudadana a la participación indígena. De modo que la consulta es un mecanismo especial de participación. Ahora bien, existen razones formales por las cuales el argumento sostenido por el gobierno es incorrecto. En primer lugar, por una cuestión de jerarquía normativa, para efectos de esta discusión en particular, y así ponemos en el mismo plano de discusión en que propone el gobierno, supondremos que el convenio 169 tiene jerarquía normativa a lo menos legal. Pues bien, si eso es así, la ley orgánica colisiona normativamente con lo preceptuado por el convenio, por cuanto ambas tienen la misma jerarquía normativa. Si eso es así, es de sobra conocido por ustedes que los conflictos de normas de igual jerarquía se resuelven a través de dos criterios: especialidad y temporalidad. Con respecto a la especialidad, el convenio 169 es una norma especial de participación de los pueblos indígenas, por lo que tiene preeminencia sobre la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades, ya que ésta no contempla este mecanismo de participación específico. Ahora, respecto del segundo aspecto, la misma Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades es una norma temporalmente anterior al convenio 169, por lo que este convenio prima sobre la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades. Tal como lo señalamos, en este sentido, el derecho de consulta, al no estar dispuesta en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es el convenio 169 el instrumento jurídico que obliga a las municipalidades a consultar a los pueblos indígenas, al no tener la potestad de reglamentar una ley como este instrumento. Solo queda sujeto a la potestad reglamentaria del presidente, cuestión que se expresa en el reglamento que nos encontramos consensuando y que también se materializa en los ejemplos que anteriormente ha señalado el hermano Enrique Marinao. En segundo lugar, cuestionamos la constitucionalidad de la norma de la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades, pues delega la forma en que se materializa la participación indígena en una norma municipal. Como es una ordenanza, esto por varias razones, porque en conformidad al artículo 64 de la Constitución, los derechos fundamentales no son susceptibles de delegarse en el administrador, ni menos aún en una municipalidad. 2. Porque los mecanismos de participación, elecciones y plebiscitos, no son delegables en el administrador, en este caso los gobiernos o municipios. Esto en virtud de la misma disposición constitucional. 3. Porque el artículo 96 de la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades señala que los mecanismos de participación municipal no reemplace a otros mecanismos que se acuerden. Hay que recordar que esa normativa es general y la consulta y participación son especiales, tal como lo hemos dicho anteriormente, de modo que la remisión legal es sobre temas de participación ciudadana ordinaria o común, y tal como podría ser la participación ciudadana, contemplada en la normativa ambiental de la Ley 19.300, que la misma Corte Suprema ha cuestionado. En tercer lugar, nuevamente, desde el punto de vista formal, el Estado no puede excusarse y oponer las normas de derecho interno para no cumplir las obligaciones internacionales voluntariamente contraídas por Chile, ni la Constitución de Chile, ni menos ninguna ley, ¿no es cierto?, que pueda ser un obstáculo que impidan la correcta realización de la consulta y la participación indígena.